Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. El aire en la casa estaba pesado aquella tarde, como si la misma atmósfera tuviera conciencia del secreto que yacía en mi corazón. La luz tenue del atardecer se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras distorsionadas que danzaban en las paredes como espíritus atrapados. Había algo en el silencio de mi hogar que se había vuelto insoportable, una quietud antinatural que jamás había conocido antes. Un presentimiento que me devoraba por dentro. Mi esposo, Thomas, el hombre que alguna vez amé y en quien deposité todas mis esperanzas, había comenzado a alejarse de mí de una manera casi imperceptible. No era solo su ausencia física, sino la manera en que su mente parecía estar en otro lugar, en otro tiempo, en otro pensamiento que no me incluía. ¿Cómo podría haber sabido que la verdad se encontraba en esos pequeños gestos, en las miradas fugaces, en las palabras no dichas? No fue sino hasta ese fatídico día, cuando lo vi con Clara, la mujer cuya presencia ya había comenzado a rondar mi mente, que el velo se rasgó. Allí estaban, jugando con mi hijo en el parque, tan despreocupados, tan felices en su engaño. El mundo se desmoronó en ese instante. Mi vida, mi matrimonio, mi confianza, todo se desplomó como un castillo de naipes. La infidelidad de Thomas no solo me dolía, sino que me ahogaba. Sin embargo, había algo dentro de mí, algo oscuro y antiguo, que despertaba la necesidad de venganza. Y no me detendría hasta ver cómo la caída de Thomas alcanzaba su peor conclusión. La casa, antes un refugio cálido y seguro, se convirtió en un mausoleo de recuerdos rotos. Cada rincón parecía susurrar, como si las paredes mismas me culpaban por no haberlo visto antes. El silencio que reinaba en mi hogar era casi insoportable. Thomas, al regresar cada noche, hacía esfuerzos por ocultar la descomposición de su alma, pero su mirada lo delataba. Cada vez que lo observaba, su rostro reflejaba el desgaste del engaño, como una máscara que comenzaba a desmoronarse ante mis ojos. No necesitaba palabras para comprender que su traición se había arraigado en lo más profundo de su ser. Samuel, mi querido hijo, aún no comprendía la verdad, pero veía las grietas en el ambiente. Su inocencia se desvanecía poco a poco, mientras la atmósfera en nuestra casa se volvía más densa. Aunque Thomas intentaba ocultarlo, ya no había espacio para la armonía familiar. La mentira flotaba sobre nosotros como una niebla pesada, casi palpable, como una serpiente enroscándose en cada conversación, en cada gesto. Lo que más me desgarraba era el hecho de que, pese a todo, Thomas seguía siendo el mismo hombre que una vez amé. El hombre con el que compartí sueños, esperanzas, el futuro. Pero ese hombre ya no estaba, y en su lugar había una sombra vacía, incapaz de ver más allá de su propio egoísmo. No podía permitir que eso me destruyera. Debía actuar, y la venganza, tan dulcemente prometedora, era lo único que me mantenía en pie. Mi vida, ahora marcada por la oscuridad de su traición, tomaba un rumbo que ni siquiera yo misma podía anticipar. La calma había desaparecido, y con ella, mi amor. Solo quedaba un deseo profundo de justicia, una necesidad imperiosa de que Thomas pagara por lo que me había hecho. Mi mente comenzó a trazar los oscuros caminos de la venganza, pasos meticulosamente calculados, como un juego de ajedrez con piezas humanas. No quedaba lugar para la misericordia. El juicio estaba por venir. El dolor, al principio tan agudo como un filo de acero, comenzó a transformarse en algo distinto. Una extraña calma se apoderó de mí, una calma sombría, como si todo el sufrimiento pasado se hubiera convertido en una fría determinación. El amor que alguna vez sentí por Thomas se había desvanecido, reemplazado por una necesidad casi insana de venganza. Ya no era la esposa traicionada, la víctima indefensa, sino una mujer que se había despojado de su humanidad para abrazar el frío resplandor de la justicia. Samuel, mi pequeño niño, seguía ajeno a todo. A pesar de que notaba las tensiones entre Thomas y yo, su inocencia era su refugio. Pero en mí, la lucha interna había terminado. No había lugar para el perdón, no había espacio para la comprensión. Solo quedaba la necesidad de que él pagara. Y no solo de pagar con palabras, ni con promesas vacías. Debía ser castigado, humillado, arrastrado al abismo de su propia creación. Lo observaba cada día, calculando cada movimiento, cada acción que pudiera aprovechar. Y fue en esa observación que empecé a notar algo peculiar, algo que antes no había visto, su arrogancia.
Thomas, con su alma de contador, pensaba que todo podía resolverse con números, con manipulación, con esa calma impersonal que le otorgaba su profesión. Pero en su mundo de cifras y frías transacciones, olvidó una regla fundamental: en este juego, no todo podía ser calculado. Y yo lo iba a demostrar. Así que comencé a estudiar, a trazar mi plan con la meticulosidad de un relojero, como una araña que teje su red, paso a paso, dejando a Thomas atrapado en su propio destino. No bastaba con destruirlo emocionalmente. No, debía ir más allá. La venganza no podía ser solo una humillación personal, debía ser un castigo que desgarrara su vida por completo, como un eco profundo que retumbara en cada rincón de su existencia. Y para eso, no bastaba con saber, con observar, debía actuar. La oportunidad se presentó una tarde gris, cuando Thomas regresaba tarde, como era habitual, de su oficina. Su mirada ya no tenía la confianza arrogante que solía portar, sino una sombra de duda, como si ya comenzara a temer las consecuencias de sus actos. Me acerqué a él, y aunque su presencia se mantenía en su lugar, era como si su alma ya hubiera comenzado a desvincularse del cuerpo que lo sostenía. Como si el peso de la culpa estuviera, al fin, comenzando a aplastarlo. Thomas, le dije con voz suave, casi indiferente, hay algo que debes saber. Su rostro palideció al instante, como si presintiera lo que se avecinaba. Pero no me detuve. No hay escapatoria, querido. El destino tiene una forma peculiar de cobrarse sus deudas. En ese momento, comprendí que todo estaba en marcha. Mi plan no era solo una venganza, sino la culminación de un juicio inevitable, donde él sería el acusado, el culpable, y yo la única juez capaz de dictar sentencia. La caída de Thomas era un hecho consumado. Solo faltaba dar el último paso, el definitivo. La oscuridad de la noche era mi aliada, mi compañera silenciosa en este juego de venganza. Cada noche, al caer el sol, sentía como la sombra del plan se alargaba, envolviéndome como una capa que me protegía del mundo exterior. Nadie debía saber lo que tramaba, nadie podía ver las hilas invisibles que yo, con manos invisibles, estaba entrelazando alrededor de Thomas, alrededor de su vida, de su alma. No se trataba de un simple acto de deshonra, no. No bastaba con verlo derrapando en su propia mentira, no podía conformarme con eso. La justicia debía ser mucho más cruel, mucho más profunda. Tomé cada aspecto de su vida y lo estudié como un maestro de ajedrez examina el tablero antes de dar su jugada fatal. Sabía que, por más que su mirada se desviara, por más que sus mentiras se escondieran bajo capas de disimulo, siempre habría algo que lo delatara. Los pequeños detalles, esos que él pensaba que pasaban desapercibidos, se convirtieron en mis ojos. Cada palabra no dicha, cada gesto temeroso, cada llamada perdida a su amante, era un paso más hacia la conclusión de mi venganza. Era el momento de actuar, de mover las piezas, y todo comenzaba a converger en un único punto, Clara. Ella no sabía el poder que tenía sobre Thomas, ni el profundo agujero que había cavado en su vida. La simple presencia de ella, esa mujer tan ajena a nuestra vida, era el catalizador que necesitaba para hacer estallar todo. Con cada paso que daba, me sentía más cerca de mi objetivo. Pero a la vez, una extraña sensación de calma se apoderaba de mí. El frío de la venganza ya no me perturbaba. Ya no era el dolor el que guiaba mis acciones, sino una frialdad despiadada. Cualquier atisbo de remordimiento se desvanecía, convirtiéndome en una sombra entre las sombras, sin piedad, sin misericordia. La llave para desencadenar todo el caos estaba en mis manos, y Thomas, tan ciego en su propio egoísmo, nunca entendería lo que se venía. Mientras él pensaba que su mundo seguiría intacto, la verdad era que cada día que pasaba, su caída se acercaba. La mañana llegó como un suspiro, silente y sin advertencia, trayendo consigo el peso de lo que ya no podía ser detenido. Thomas había comenzado a cambiar. Su arrogancia, aquella que alguna vez lo definió, estaba ahora acompañada de una sombra sutil, como si algo lo acechara en cada rincón. Lo observaba desde las sombras, con una calma macabra, sintiendo como cada pieza de mi plan comenzaba a encajar, como las piezas de un reloj que, al final, marcarían su hora. Había aprendido mucho de su rutina diaria. El trabajo de contador le otorgaba una monotonía que, si bien le daba comodidad, también lo hacía predecible. Había logrado infiltrar a Clara, esa mujer que parecía ser solo una fugaz distracción para él, en su vida de tal manera que ahora formaba una pieza esencial en el engranaje de su destrucción. Y lo peor de todo,
Thomas nunca sospechó que su mayor error fue confiar en alguien tan fácilmente manipulable como ella. La avaricia de Clara la hacía más vulnerable de lo que imaginaba, y eso era lo que usaría para precipitar su caída. En las reuniones que solían tener en la oficina, en su risa despreocupada al teléfono, en su indiferencia hacia mi sufrimiento, él tejió su propia perdición. Pero lo más significativo de todo era su confianza. Thomas había comenzado a dejarse llevar por la certeza de que no había vuelta atrás, que las pequeñas mentiras ya no tenían consecuencias. Pero no había nada más peligroso que subestimar el precio de la traición, y yo estaba a punto de demostrarlo. A medida que las piezas del plan se ponían en su lugar, empecé a sentir un extraño desdén por Thomas. Ya no me importaba lo que pudiera sentir al respecto. El hombre que alguna vez fue mi esposo estaba muerto, reducido a una marioneta que no podía ver los hilos que lo movían. El control que ahora ejercía sobre él era absoluto. Y sin embargo, una pequeña parte de mí, esa que todavía era humana, sentía un escalofrío ante lo que se estaba por desatar. Pero no había marcha atrás. La calma en la casa era perturbadora. Mientras él llegaba cada tarde con la cara llena de fatiga, yo me mantenía en silencio, tejiendo mi estrategia como una araña que aguarda el momento exacto para atacar. Ningún gesto mío lo delataba, nada en mi rostro mostraba lo que estaba por suceder. Y en sus ojos, solo veía esa falsa sensación de seguridad que me provocaba un desprecio aún más profundo. Thomas estaba cegado por su propio juego, y la tormenta que se cernía sobre él era invisible. Pero pronto, la calma que tanto lo embriagaba sería quebrada por la explosión de su propia mentira. La tarde se desvanecía con una tristeza palpable. El cielo, empañado por las nubes grises, parecía un reflejo del estado en que me encontraba. Todo en mi vida había cambiado, y lo peor de todo es que ya no me importaba. La piedad y el remordimiento, esas emociones que alguna vez me definieron, se habían disipado. Mi único deseo ahora era ver a Thomas despojado de su falso orgullo, de su aparente invulnerabilidad. Y sabía que el momento estaba cerca. Había llegado el momento de actuar, de hacer que él sintiera el peso de su infidelidad en toda su crudeza. Pero no podía hacerlo de manera abrupta, no un golpe directo sería demasiado fácil, y no era esa la clase de venganza que me interesaba. La verdadera justicia no era inmediata. Necesitaba que él entendiera, con cada fibra de su ser, lo que había hecho, y lo que perdería. Necesitaba que Clara, esa mujer que había osado pisotear mi confianza, fuera la chispa que encendiera todo. La forma en que planeaba hacerle pagar su traición era meticulosa, casi artística. No podía simplemente confrontarlo, no aún. El juego debía ser más sofisticado. Mi mente se sumergió en la oscuridad de la manipulación, de la estrategia, mientras el peso del destino caía sobre ellos como una losa. Los hilos que había tejido hasta ahora comenzaron a tensarse, y todo se centraba en un pequeño y aparentemente insignificante detalle, una simple transferencia de dinero, aparentemente inocente, entre Thomas y Clara. Esa transferencia, una cantidad considerable de dinero, que no tendría ningún propósito aparente en su vida, pero que sí tenía un gran significado en la mía, marcaría el principio del fin. Lo había observado con paciencia, había seguido sus pasos y estudiado cada movimiento. La forma en que se comportaba cuando hablaba con ella, la forma en que trataba de mantener su secreto a salvo. Pero ahora, yo sería quien tuviera el control. Me aseguré de que ese dinero llegara a mis manos, una transferencia que no se podría rastrear, una que probaría lo que había estado sucediendo entre ellos. Mientras Thomas dormía, ajeno a la tormenta que se avecinaba, me adentraba más en su mundo, no como su esposa, sino como una sombra que había aprendido a dominar la oscuridad. En la mañana siguiente, cuando Thomas se levantó y vio la transferencia en su cuenta bancaria, su rostro mostró algo que no había visto en él en años: miedo. Y ese miedo, esa sorpresa inexplicable, era el comienzo de su ruina. Porque, aunque intentara buscar una justificación, sabía que ya no podía escapar. El primer golpe había sido dado, y él ni siquiera lo sabía aún. El tiempo, tan a menudo un aliado invisible en la venganza, se convirtió ahora en mi enemigo. Cada minuto que pasaba sin que Thomas reaccionara, sin que Clara se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, aumentaba la tensión. Pero la calma exterior que había logrado mantener estaba a punto de desmoronarse. El viento de la verdad comenzaba a soplar con fuerza, y no había forma de detenerlo. Mi plan, aunque meticulosamente orquestado, necesitaba un último empujón para llegar a su culminación.
Thomas había comenzado a mostrar señales de incomodidad, un comportamiento sutil pero evidente. En su rostro, una mezcla de paranoia y duda. Y aunque su mundo aún parecía intacto, yo sabía que no lo estaba. La transferencia de dinero no era simplemente una transacción, era la grieta en su armadura, la que dejaría que todo el peso de su engaño cayera sobre él. Fue entonces cuando comencé a insertar las piezas que faltaban, esas que Thomas no sospechaba que formaban parte de su condena. Sabía que la única forma de asegurarse de que la tormenta lo alcanzara de lleno era exponer su mentira a quienes más le importaban. A su familia, a sus colegas, a la sociedad que tanto admiraba y respetaba. Cada uno de ellos vería, en la fría verdad, la versión de un hombre que ya no era digno de su confianza. Así que, con esa intención precisa, busqué a sus amigos más cercanos. Aquellos que solían admirarlo, aquellos que lo veían como un hombre de principios, de honor. A través de conversaciones casuales, comencé a lanzar las semillas de la duda. Había tantas maneras de hacer que su reputación se desplomara, y ninguna de ellas dejaba de ser eficaz. Todo, cada palabra, cada acción que tomaba, estaba dirigida hacia un solo objetivo, la exposición de su fraude. En la siguiente semana, cuando Thomas llegó a casa, ya no se encontraba con la misma atmósfera de tranquilidad que conocía. Las conversaciones entre nosotros se habían vuelto tensas, no porque yo lo enfrentara abiertamente, sino porque él sentía que algo se le escapaba, que algo se estaba desmoronando sin que pudiera detenerlo. El peso de su propia mentira era palpable en sus ojos. Pero no iba a ser tan fácil. Aún debía darle un golpe final, algo que lo dejara completamente desprotegido. Con Clara, mi pieza más vulnerable, ya en mi red, la última parte del plan consistía en exponerla de forma indirecta. Aunque ella fuera solo un instrumento, su impacto sería incalculable. Al igual que él, ella pensaba que podía escapar ilesa, pero en este juego, nadie lo haría. Esa noche, cuando Thomas se recostó en la cama, sentí la satisfacción de saber que estaba a punto de perderlo todo. El miedo era visible en sus ojos, pero aún no lo sabía, era solo el principio. La tempestad, la verdadera tormenta, estaba por desatarse. La oscuridad de la noche parecía más espesa, como si el universo mismo hubiera decidido sumirse en el caos. Los susurros de la verdad, ocultos durante tanto tiempo, comenzaron a tomar forma y surgir en el momento más inoportuno para Thomas. La tormenta que había creado no podía contenerse por más tiempo, y todo lo que había construido, todo lo que había creído tener bajo control, se estaba desmoronando como un castillo de naipes. Aquella mañana, la llamada que esperaba finalmente llegó. No fue una llamada directa, sino una que llevaba consigo la carga de una revelación que no dejaría espacio para el arrepentimiento. Era de Clara, la mujer en la que Thomas había depositado su confianza y que, sin saberlo, había sido el eslabón más débil de su cadena. Su voz temblorosa al otro lado de la línea era todo lo que necesitaba para saber que la última fase de mi venganza estaba cerca. Clara, tan segura de sí misma hasta ese momento, había comenzado a dudar de las acciones de Thomas. Había algo en su comportamiento reciente que la había puesto en alerta. Algo en su mirada que había cambiado, algo que ya no era tan convincente como antes. Sin embargo, la verdadera bomba estalló cuando ella recibió la transferencia de dinero, la misma que Thomas pensaba que había enviado por razones completamente diferentes. Ella había comenzado a hacer preguntas. Las piezas se encajaron, y Clara empezó a conectar los puntos que Thomas nunca pensó que ella descubriría. Mi intervención había sido tan sutil, tan eficaz, que ni siquiera él se dio cuenta de cómo había entrado en su mundo de mentiras. Con la transferencia, la verdad había comenzado a emerger. El miedo que ahora sentía Clara era palpable, pero ya no había vuelta atrás para ninguno de los dos. En un arrebato de desesperación, Clara decidió hacer lo que cualquier persona acorralada haría, huir. Pero no antes de dejar una marca indeleble. Aquel día, justo cuando Thomas volvió a casa, recibió una carta de su amante. El contenido era simple, pero devastador. Clara había decidido abandonar todo, y no solo eso, había dejado claro que la relación entre ellos había sido un juego, una mentira desde el principio. En un abrir y cerrar de ojos, lo que había sido un deseo inalcanzable para Thomas se convirtió en polvo, y la confusión que él sentía lo embargó por completo. Mientras él leía la carta, mi satisfacción crecía. Ya no estaba a merced de sus mentiras, ya no me importaba la indiferencia con la que me había tratado durante tanto tiempo. La verdad, esa que había cuidado con tanto esmero, finalmente había salido a la luz.
Y aunque Thomas no lo supiera aún, esa carta, esa partida de su amante, representaba su derrota. Esa tarde, cuando la tensión alcanzó su punto máximo, me encontré con una tranquilidad inusitada. Mi venganza estaba completa, mi justicia finalmente había llegado. Lo había hecho de manera sutil, pero eficaz. Lo había hecho todo sin mancharme, sin sucumbir al mismo nivel de traición que él había mostrado. El fin de la partida ya estaba marcado, y la próxima jugada sería la última. La vida tiene una manera curiosa de enfrentar a aquellos que se creen invulnerables, y Thomas era la representación de esa arrogancia que precede a la caída. A medida que los días avanzaban, su rostro se fue transformando, la ansiedad se apoderaba de él, los nervios lo traicionaban y cada vez que me miraba, veía en sus ojos no solo culpa, sino una profunda desesperación. Era evidente que algo se desmoronaba en su interior, aunque él se empeñara en ocultarlo con una fachada de calma. Pero la mentira, como la espuma, siempre termina por desaparecer. Las noticias de su amante se habían esparcido rápidamente, no solo por el vacío de su corazón, sino por la carta que Clara le había dejado. Su ausencia, su partida, había dejado un vacío en su vida, y la humillación era aún mayor al descubrir que su amante lo había abandonado sin miramientos. Thomas, que siempre había jugado con las reglas de los demás, estaba ahora completamente expuesto, su dignidad rota y sus secretos al descubierto. Los murmullos en la oficina, en su círculo de amigos, eran incesantes. Nadie lo veía igual. Y la verdad, por fin, ya no podía ser ignorada. Pero el golpe final llegó de una manera que ni siquiera yo había anticipado. Durante días, había observado cómo su mundo caía en pedazos, cómo la incredulidad lo dominaba, pero no hasta ese momento entendí el verdadero alcance de mi venganza. Aquella mañana, Thomas fue llamado por un inspector de policía. Sin previo aviso, sin previo indicio de que la ruina llegaría de esa manera. La investigación sobre su cuenta bancaria había comenzado, y la transferencia de dinero que había hecho a Clara se había convertido en una señal inconfundible de irregularidades. ¿Había sido una evasión de impuestos? ¿Un intento de ocultar dinero? Las preguntas comenzaron a surgir, y las respuestas, como siempre sucede en casos como este, eran implacables. La noticia de su investigación pasó rápidamente a su familia y colegas. Los susurros que se habían formado en las esquinas de su vida comenzaron a hacerse más fuertes, y la situación que él había intentado controlar por tanto tiempo le era ahora completamente ajena. La humillación era más grande de lo que había imaginado. El contador, el hombre que se había creído siempre por encima de todo, era ahora solo un hombre común enfrentando las consecuencias de sus propios errores. Durante todo ese tiempo, me mantuve distante, observando cómo todo se desmoronaba sin necesidad de mover un dedo. Yo ya había hecho mi parte, y el resultado era peor de lo que podría haber imaginado. Thomas no solo había perdido a Clara, a mí, sino que ahora su vida entera pendía de un hilo. Su orgullo, su seguridad, su reputación profesional, todo se había derrumbado ante su propia incompetencia. Mientras él enfrentaba la furia de su mundo derrumbándose, sentía algo extraño. No era satisfacción, ni alegría. Era el reconocimiento de que la venganza, aunque justa, tiene un costo. Pero ese costo, en este caso, era el único que Thomas merecía. La justicia no siempre se viste con ropas gloriosas, a veces, se esconde en la humildad más profunda, como un espectro que se presenta solo cuando ya no queda nada más que perder. El sol se alzaba con una indiferencia cruel esa mañana. El frío invernal que envolvía la ciudad parecía reflejar la helada indiferencia con la que había enfrentado los días que siguieron a la caída de Thomas. La justicia, que había sido mi única consuelo, ya no me proporcionaba la satisfacción que creí que sentiría. Después de todo lo que había hecho, después de haberlo llevado a la ruina, me vi frente a una verdad amarga: la venganza no devuelve lo perdido, ni sana las heridas más profundas. Y sin embargo, no podía sentir arrepentimiento. Mi destino ya estaba sellado, igual que el suyo. La noticia llegó de manera inevitable. Thomas fue arrestado por fraude fiscal. La cantidad de dinero que había intentado ocultar, las pruebas de la transferencia ilegal, el escándalo que se desató en su oficina y en su círculo social, todo apuntaba hacia su condena. El hombre que una vez pensó que podía controlar todo había quedado atrapado en su propia red de mentiras. La policía lo llevó, sus manos esposadas, mientras sus ojos, una vez llenos de arrogancia, ahora reflejaban algo mucho más sombrío: la derrota. La humillación. La ruina que yo le había preparado con tanto cuidado.
En ese momento, vi la verdad en su rostro, ya no quedaba nada de él, no la figura que una vez había sido mi esposo, ni el hombre que creía tener todo bajo control. Ahora era solo un hombre derrotado, enfrentando las consecuencias de su avaricia y su traición. Mientras el eco de sus pasos se desvanecía en la distancia, algo en mí se quebró. Había ganado, sí, pero la victoria me sabía vacía. Me había hecho justicia, pero la justicia no llenaba el vacío de los años perdidos, de las promesas rotas, de la confianza que nunca volvería a ser la misma. Al final, la venganza se convirtió en una pesada carga que no podía dejar atrás. No había celebración en mi victoria, solo el eco de un silencio profundo que llenaba el espacio que una vez compartimos. Al final, me quedé sola. No con rabia, no con dolor, sino con una aceptación sombría. Mi vida seguiría adelante, reconstruida a mi propio ritmo, sin la sombra de Thomas acechando cada rincón de mis pensamientos. A pesar de todo lo que había hecho, ahora era libre, pero no de la manera que había imaginado. El precio de mi libertad había sido más alto de lo que había previsto. Y mientras me alejaba de todo lo que alguna vez conocí, comprendí que, al final, no hay vencedores en este juego macabro de traición y venganza. La justicia, al final, no pertenece a los que la buscan, sino a aquellos que sobreviven a su peso. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.